Bienvenidos un día más a Fiestas y Tradiciones. Hoy nos hemos trasladado hasta la Torre de Santa Cara, donde nos van a contar y nos van a hacer revivir cómo fue la vida aquí, en la Torre, en Santa Cara. Entonces, el reino lo que hace es partir Navarra en diferentes territorios más pequeños y más manejables. Los tenientes, en un primer momento, son mandados desde la corona, es decir, el propio rey los mandaba. Y estaban aquí por muy poco tiempo para que no pillasen más poder del que debían. Cada cierto tiempo los cambiaban. Sí que es cierto que no era un puesto hereditario, sino que el rey podía elegir a quien quisiera. Aunque era bastante habitual que varios miembros de una misma familia ocupasen el mismo puesto de teniente, ¿vale? Por ejemplo, en Santa Cara pues tenemos que hay una familia, los Gil, que varios miembros han pasado por aquí. Vale. Estos vivían de lo que se recaudaba en el pueblo, ¿vale? Los tenientes, y se lo subían aquí. Y os aseguro que era lo primero que pagaban. Si tenían que dejar de pagar otra cosa, lo dejaban. ¿Pero por qué? Porque los tenientes eran también la defensa militar. También hacían de jueces, de policías, de alcaldes, más o menos, que no existía, pero alcaldes, ¿vale? Entonces, os aseguro que en esta época no queríamos quedarnos sin militares por aquí. Entonces era lo primero que había que pagar. Vale. Después tenemos las almadías, que por esta época a los tenientes tenían que pagarles cada vez que pasaban por aquí. Concretamente de aquí subían bajando por el río Aragón y tenían que pagarles una leña, ¿no?, de la almadía, y los pastores una cabeza de rebaño. Vale. Vale, perdón. Entonces, ya llega un momento en que los tenientes dejan de ser efectivos. ¿Por qué? Por la creación de las merindades, que es la nueva forma de organizar el reino. Santa Cara en un principio es de la merindad de Sangüesa, y ya después de Olite, porque la de Olite es la última que se creó. Y para crearla se quitaron pueblos de las demás merindades, ¿vale? Por eso la tenemos aquí en mitad, y es una merindad un poco variada, ¿no?, de norte a sur. Entonces, ya con esto pasamos de los tenientes a los alcaides. Vale, los alcaides, ¿qué diferencias había? Para empezar, solo son militares, se encargan de la defensa, se segregan del pueblo, ya no mandan en el pueblo, sino de la fortaleza. Y ya no viven de lo que recaudan, sino que viven de una paga que les daba el rey, ¿vale? Entonces ellos sí o sí iban a tener sueldo. Los tenientes, si había mala cosecha, ellos iban a pasar hambre. En cambio aquí, como te paga el rey, ¿vale?, van al margen. Una cosa importante, ya no podían cobrar de las almadías, pero, como siempre, doña Graciana de Armendáriz, ella dijo que era la señora de Santa Cara y que iba a cobrar de todas formas. Así que siguió cobrando hasta que el propio rey le tuvo que pedir que dejara de hacerlo. Lo bueno para Graciana, que la comunicación iba más lenta y le pudo estar estirando el chicle un par de años. Pero ya le dijeron que no, que ya no había que cobrar, que eso ya era abusivo. Y la señora pues se conformó. Vale. En las merindades, y ya tenemos... Perdona, o sea, Graciana era alcaide de aquí. No, era señora. Pero cuando se hicieron las merindades ya se dejaron de cobrar. Ya. Pero pues ella siguió cobrando. Vale. Porque... En esa época no había alcaide, era señora. Sí, había alcaide. En la torre. Ya, ya. Sí, pero el alcaide no estaba en el pueblo, aquí. Y en el pueblo había más de una persona que cobrase, como esa señora. El señor, solo uno. Señor. Uno. ¿De qué año estamos hablando? Que yo he llegado un poco más tarde. Siglo finales del 13, principios del 14. Y la señora Graciana vivía en el pueblo. Sí. Vale. Los alcaides y tenientes solían ser también alcaides y tenientes de fortalezas cercanas. Ya que, por ejemplo, esta era pequeña, pues por ejemplo, esta y la de Murillo eran fácil de manejar a la vez. O esta y otra pequeña, ¿vale? Y cuanto menos importante era el pueblo, pues menos tiempo pasaba aquí el teniente. Pero esto, como era zona de frontera, por aquí siempre había gente que quería delimitarse muy bien con Aragón. Vale, por esta época los castillos pasan a tener una función extra, y es servir como garante. ¿Qué quiere decir esto? El rey de Navarra casa a su hijo con la princesa de Aragón. Vale, entonces había una lote, ¿no?, que se pagaba al matrimonio. ¿Se fiaban de que el rey de Navarra les iba a pagar? No, por supuesto que no, porque además los reyes de Navarra tenían fama de arruinados y de pobres. ¿Qué hacían? Bueno, ¿hay de aquí alguno navarro muy navarro?
Todos. Pues lo siento mucho por lo que voy a decir ahora. ¿Qué hicieron para este matrimonio? El rey de Navarra ofreció una serie de castillos al rey de Aragón, como garantía de que iban a pagar la lote. Entonces, este castillo, el de Murillo, esta zona, pasó a ser controlada por los aragoneses. En cambio, Sara, Basos del Rey Católico, estos pueblos, por el rey de Navarra. Así las fronteras están cubiertas y ya no se pueden escapar de pagar, que era lo que más les interesaba a ellos. Porque si el matrimonio después no se hacía, bueno, ¿sabéis? Pero mientras llegue el dinero, esto es así. Vale. Entonces, ya cuando pasa el tiempo, los reyes de Navarra, que hemos dicho que eran pobres, austeros no eran, pero pobres sí, para mantener el reino, las defensas y alguna guerra que hubo, tenían que pedir favores a los nobles, ¿no? Pero claro, un noble tampoco te va a ofrecer su ayuda gratis, hay que darle alguna compensación. ¿Y qué hicieron? Los señoríos. Esta es la primera vez que los castillos se segregan de la corona. El rey ya no va a mandar a quien quiera aquí, sino que se lo van a dar a un noble en compensación por sus buenas acciones con el rey. Y esto hace que los señoríos, que son los nuevos pueblos, tengan más autonomía de la corona. Y como vamos a ver ahora, va a ser muy importante. ¿Quién es el señor más relevante que tenemos? Juan de Beaumont. Y ya con esto va a empezar la diversión en el pueblo. Juan de Beaumont lo mandan aquí. ¿En qué contexto? Uno muy divertido que es, tenemos a Juan de Aragón, padre de Fernando el Católico, casado con Blanca de Navarra. ¿Vale? ¿Qué pasa? En este matrimonio tenemos a un rey o miembro de la familia real de Aragón con una reina navarra. Y el hijo del matrimonio anterior de Blanca es el príncipe de Viana. Acuerdo que llegaron. El sucesor va a ser el príncipe de Viana, el príncipe Carlos. Los aragoneses no. Y menos si el rey de Aragón se casa con otra mujer. ¿Vale? ¿Qué hizo Juan de Aragón? Casarse con otra mujer. Efectivamente. Y aquí, y ya reclamar los derechos al trono de Navarra. Y aquí vamos a tener los problemas. Los beamonteses apoyan al príncipe de Viana, ¿vale? Al de aquí, como le llamaban ellos. Y en cambio, los agramonteses apoyaban al rey. Santa Cara, ¿a quién apoyaba? A los dos. No, Los dos. Santa Cara apoyaba a los agramonteses, pero el señor era beamontés. ¿Qué quiere decir esto? Problemas. Los propios habitantes del pueblo atacaron a la torre. La torre ha sido atacada muy pocas veces realmente, y una de ellas fue por gente de Santa Cara. ¿Por qué? Porque era del bando contrario. Este Beaumont llegó aquí como una campaña política, ¿no?, de dominio de los beamonteses, porque así los alcaldes, los señores, perdón, eran partidarios del rey, pero los de Santa Cara son muy de Santa Cara y dijeron que no, que aquí beamonteses no. ¿Cuál fue la magnitud de este conflicto? Se tuvo que presentar aquí el mismísimo conde de Lerín, que era la persona más influyente de Navarra después del rey, a calmar a los santacarenses, que se habían agazapado en la iglesia. Al final, bueno, ganaron los de Santa Cara, que eran más. ¿Vale? Vale. Después de esto, tenemos a Fernando el Católico, ¿no?, hijo de Juan. Fernando ya nació con una animadversión a Navarra. Para que os hagáis una idea, él iba a nacer en Sangüesa, cuando su padre aún era rey de aquí. Pero su madre, que era de Aragón, dijo que su hijo jamás iba a ser navarro. Así que en mitad del parto se fueron a Sos del Rey Católico. La señora prefería parir en mitad del campo antes que en Navarra. ¿Vale? Entonces ya desde pequeño Fernando con Navarra se llevaba mal. Tened en cuenta que le habían declarado la guerra a su padre, ¿sabes? Y su madre pues le había inculcado unas ideas antinavarras muy fuertes. Entonces él planeó la conquista de Navarra. Esta conquista viene motivada también por la reconquista española, que ya estaba a punto de terminar. Ya habían conquistado Granada, ¿y qué es lo que faltaba? Portugal y Navarra. Bueno, y el norte de África, pero como descubrieron América lo dejaron. Entonces, entre Portugal y Navarra, ¿cuál era más fácil de momento? Navarra. Fernando el Católico, ¿a quién le tenía más asco? ¿A Portugal o a Navarra? No se lo pensó dos veces. Entonces llegó Fernando el Católico a conquistar Navarra con tropas castellanas, porque en ningún momento se planteó anexionar Navarra
a Aragón, sino que iba a ir directamente a Castilla. No nos querían ni conquistados, ¿vale? Entonces, en el 1512 ya se produce la conquista, ¿y qué creéis? ¿Que iba a ser todo paz y armonía? Por supuesto que no. Para empezar, la guerra Beaumont-Agramont seguía en pie, y siguió durante unos años habiendo roces entre ambos partidarios. Pero, cuando los de Tudela se sublevaron una vez después de conquistados, dijo Fernando, a mí no se me vuelve a sublevar nadie. Entonces, todos los castillos que habían sido partidarios de los agramonteses, bueno, los pueblos, fueron destruidos. En cambio, pueblos como Tiebas, Pamplona, se encargó de fortificar la capital, ¿vale?, para evitar sublevaciones y un resurgimiento navarro. Y todos los castillos que fueron partidarios se quedaron. ¿Qué pasó con este? El de Olite, el de Javier. Fueron derruidos por orden del cardenal Cisneros. Que Cisneros no vino aquí, solo lo ordenó. Aquí vino Villalba, ¿vale? Hola. Bueno, Villalba vino y fue el encargado de acabar con este castillo. No sé si os lo ha dicho Nico, pero los castillos se solían demoler, primero destruían la parte de abajo y ya el castillo caía solo. Aquí no se sabe por qué, lo partieron por la mitad. No puedo dar ningún tipo de explicación a esto, la verdad. Y lo dejaron así. Las murallas, el foso y todo eso quedó destruido, pero la parte delantera quedaron los cimientos y esta parte. No, lo siento mucho, pero no puedo dar ninguna explicación lógica a esto, porque por ejemplo el de Murillo sí que fue destruido de aquella manera. Vale, una vez que ya somos castellanos, ¿no? ¿Qué pasó? Y seguramente alguno de ustedes tendrá aún resquicios de aquella época. Navarra eran dos Navarras, ¿no? La Alta Navarra, que es donde estamos nosotros, y la Baja Navarra, que son las dependencias al otro lado de los Pirineos, que hoy en día es Francia. Esa zona es pobre, y en aquella época era pobre, no crecía absolutamente nada. Eran un poco los marginados, ¿no?, del Reino de Navarra. Pues llegó un momento en que se vieron que ellos eran castellanos, y ser castellano en aquella época era lo mejor, era el reino más poderoso, era el reino que tenía América, ¿sabéis? Era el reino que tenía las Canarias, que habían sido conquistadas hace poco. Entonces vieron aquí una oportunidad de ascender, ¿no? De decir, si yo me vengo a la Alta Navarra, ya de aquí puedo saltar a Castilla y ya puedo tener carrera, una carrera política. Y ha habido varios nobles que pasaron de aquí. ¿A dónde fue una zona de mucha afluencia? La Merindad de Olite, que aún conservaba el prestigio de haber sido el palacio real. Y con ellos, ¿qué vino? Sus apellidos. Por eso tenemos aquí a Suescun, Osés, Armendáriz. Todos esos son apellidos de la Baja Navarra que vinieron y a día de hoy se mantienen, ¿vale? En cambio, tenemos otros apellidos como Garde, Roncal, ¿no?, que vienen de las Almadías, ¿vale? O sea, la Santa Clara, como veis, aquí ha pasado mucha gente. Vale, pues teniendo esta situación, la torre sufrió un abandono. Una vez que ya se destruyó y que esto ya era Castilla y no había mucho más que debatir, Santa Clara le dio la espalda a la torre. Y hubo un principal motivo, que viene a ser los malhechores. Esta torre vino a ser refugio de atracadores. ¿Atracadores de qué, no? Tenemos aquí una zona de frontera, en la que para pasar a Aragón hay que pagar, y para pasar a Navarra hay que pagar. Entonces, esta es una zona en la que sí o sí vamos a tener gente, para empezar con productos, y para terminar con dinero. No, para pagar la aduana, entonces esta es la mejor zona para venir a atracar. Tanto a un lado como a otro, no solo Santa Clara, sino en Aragón también pasaba. Entonces, aquí, durante el castillo, durante un tiempo, hay testimonios de gente de Santa Clara atemorizada por los bandoleros, que eran los que estaban aquí. Y usaban esto como refugio, era un sitio de difícil acceso, abandonado, y que te permite ver cuando pasa alguien. Así que esta zona, bueno, se volvió un poco complicada. Ya cuando se acabaron las aduanas, que no la frontera, pues ya no tenían mucho motivo de existir en esta zona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ya con el castillo? Que los pocos que lo habitaban, por despreciables que fueran, ya no estaban. Y ya la decadencia empezó. En el siglo XIX aún tenemos algún resquicio de que se hizo algún evento aquí,
pero vamos, Santa Cara ya le dio la espalda al castillo hasta el siglo XX. ¿Habéis visto las balas? Bueno, pues vendrían aquí a pegarse tiros, lo más sencillo, ¿no? Durante la guerra civil, y los carlistas también subieron, por supuesto. Los carlistas ven un castillo y se suben, no se lo piensan, ¿vale? Entonces ya hasta el 2010, pues la torre estuvo en un estado que muchos de nosotros recordamos, ¿no? Hasta que, por iniciativa del Villalba nuestro, el bueno, ya lo dije la primera, lo voy a decir en la segunda, empezó a reformarse la torre, porque por ejemplo todas las almenas que se ven, bueno, aquí no se ven, no estaban antes, ¿no? Empezó ya a reconstruirse y a incentivarse, hasta el día que estamos hoy. Así que podemos decir que un Villalba la tiró y un Villalba la reconstruirá. Y ay, que pase vergüenza. ¿Vale? Pues bueno, está. Nos vamos un día más en este programa tan interesante desde aquí, desde la Torre de Santa Cara. No dejen de sintonizar Zona Media Televisión. Nos vemos en un próximo programa.